Hola, hola, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Gracias por estar del otro lado. Bienvenido, bienvenida a mi canal ATP Reparación de Electrodomésticos en YouTube. Como siempre, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que vayas recibiendo todos nuestros aportes y que también, por supuesto, puedas, ir justamente contemplando un poco la idea de poder aprender un poquito más sobre esta apasionante actividad relacionada a la reparación de los electrodomésticos y también lo que tiene que ver con el procedimiento, el cómo se hace, el cómo encontrar, cómo localizar diferentes tipos de averías. En el caso de hoy vamos a estar respondiendo un poquito, algunas cuestiones relacionadas al motocompresor de una heladera, en donde mucha gente nos ha preguntado y dice, mi heladera cuando la enchufo, ¿sí?, hace un determinado ruidito, hace un tic y no logra arrancar el motor, ¿sí? No enfría absolutamente nada y no se pone en marcha el motor. Hay muchas veces en que también la gente se confunde y dice, sí, arranca y corta, ¿sí? Pero ese arranca y corta en realidad está haciendo referencia a algo de lo que te voy a compartir en estos momentos. Así que con mucha paciencia y tranquilidad, regálame 10, 15 minutos de tu vida como para poder mostrarte un poquito cuál es la situación. Motocompresor de heladera, la bocha, como se la conoce aquí en Argentina, ¿sí? Este motor que de repente tiene una manera particular en poder conectarse y demás. Yo voy a evitar un poco hacer tan extensiva esta explicación porque quiero ir al grano de cuál es tu problema, si es que te está pasando y si vos lo podés reparar en tu casa, ¿sí? Eléctricamente hablando, tiene estos tres pines, ¿sí? En donde tenemos el de arriba, que es un punto común, el de la izquierda, que se relaciona con la bobina de arranque, y el de la derecha, que es la bobina de trabajo, ¿sí? En las siglas en inglés tenemos esta parte de acá, que es la S de Start, ¿sí? La de la derecha con la R de Room, ¿sí? Y acá tenemos el punto común, que es el punto en donde se conecta la bobina para un lado y la bobina para el otro. ¿Qué es lo que pasa acá? En esta parte es donde se genera ese problema que vos escuchás, ese tic, ¿sí?, que no logra arrancar el motor. ¿Y por qué? Bueno, eso es lo que vamos a explicarte en el día de hoy un poquito. Cuando vos vas a poner en marcha el vehículo, cuando vas a poner en marcha una motocicleta, cuando vas a poner en marcha un automóvil, siempre necesitas algún elemento que dé ese primer impulso. En el caso del vehículo puede ser cuando vos girás la llave, ¿sí?, en sentido horario hasta que el vehículo logra arrancar, y cuando logra arrancar soltás. Entonces el vehículo queda en marcha. ¿Qué es lo que pasa? Ese 2 o 3 segundos hasta que el motor se pone en marcha es lo mismo que pasa acá. Se conecta esta bobina, la de la parte de room, digamos, la de marcha, se conecta 2 a 3 segundos, ¿sí?, con la bobina de arranque, que sería esta, la de la llave, para que el motor logre arrancar. Cuando el motor logró arrancar, ¿sí?, automáticamente se desconecta y queda conectada solamente esta con esta, estas dos, ¿sí? Por eso es que tiene estos tres pines, porque este es el de arranque. Acá es cuando vos ponés en marcha el motor. Cuando logró arrancar, quedan conectadas solamente estas dos, el punto común y la parte de marcha del motocompresor. ¿Qué es lo que sucede? En este caso, cuando se escucha ese tac, es relacionado justamente por un exceso de consumo en esta bobina. Es decir, esta bobina tiene que tener un determinado consumo, ¿sí? Y de repente, si tiene un problema internamente o el material externo, la parte del PTC o relé automático, está generando un inconveniente, no logra ponerse en marcha. Se puede generar esta falla o este problema por dos cosas. Porque el problema sea interno, o sea, del motocompresor, o porque podría llegar a ser externo, ¿sí? Externo, hago referencia a lo que va conectado acá, que es justamente este elemento llamado comúnmente PTC, ¿sí?, que ya les voy a mostrar al respecto. Este elemento va conectado aquí, ¿sí?, en esta partecita de acá,
que es justamente lo que hace es conectar la bobina de trabajo, ¿sí?, con la bobina de arranque un determinado momento hasta que el motor se puso en marcha. Cuando se puso en marcha lo desconecta. O sea que este elemento, o por ejemplo este otro, escuchá el ruidito, lo que hace justamente es lo que vos harías con la llave del vehículo, ¿no? Esos 2 o 3 segundos hasta que el vehículo arranca y después desconecta. Por acá tiene que haber algún elemento, ¿sí?, que lo haga de manera automática a ese procedimiento, ¿sí? Que lo haga de manera automática es una manera de decírtelo para que vos lo puedas comprender, para evitar un poco ese tecnicismo. O sea que necesitamos un elemento que nos habilite 3 segunditos para que arranque, cuando si fuera el motor del vehículo, y cuando arrancó, ¿qué es lo que haces vos? No le seguís dando a la llave, la mantenés con actividad, sino que la soltás, al punto de que el motor ya arrancó, no necesitamos que el motor que hace girar justamente y poner en marcha tu motor, bien sea nafta o diésel, siga funcionando. Ese motor de arranque, ¿sí? Entonces, es solamente unos 2 o 3 segundos, no más que eso. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Este motor necesita entonces esa conexión. Punto común arriba, la parte de trabajo y la parte de arranque. ¿Estamos? Bien. Vamos a poner en marcha este motor y yo te voy a mostrar cómo. Mirá, esto es lo que vos vas a encontrar en tu heladera. Este elemento, ¿sí?, que se llama protector térmico, y este otro elemento llamado comúnmente PTC, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Se puede encontrar de esta manera, como también lo podés encontrar así, ¿sí? Este y este cumplen la misma funcionalidad, es exactamente lo mismo, lo que pasa es que este modelo es más viejo. Y este elemento con este otro hacen exactamente lo mismo. Este es comúnmente llamado PTC, que tiene una piedrita justamente internamente, y este, ¿sí?, se llama relé amperométrico. Tiene que hacer ese ruido internamente, que lo que hace es hacer un puente, un determinado, unos 2 o 3 segundos entre este terminal y este otro, para que el motor arranque. Cuando el motor arranca, directamente deja de hacer ese puentecito. Bien, vamos a poner en marcha este motor. Mirá, este protector térmico, ¿qué es lo que hace? Sería como un fusible de reposición automática. Es decir, tiene internamente una chapita que cuando levanta temperatura, bien sea porque el motor viene consumiendo mucho o porque no logra arrancar, él lo que hace es sacarlo de servicio. Es decir, este va conectado en esta partecita de acá arriba, ¿sí? Ahí yo te lo voy a conectar, mirá, ahí. ¿Se ve? En el de arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí en el de arriba va conectado, que es el punto común. ¿Qué es lo que sucede? Si de repente el motor no logra arrancar, necesita algún elemento que lo saque de servicio. Porque si no, imagínate, algo tiene que pasar. O se te va a deteriorar el cable, o se va a deteriorar en la parte donde tenga algún contacto con menor sección, entonces ahí va a fusionarse, se va a quemar, o te va a saltar la protección térmica de tu casa, o en el peor de los casos, el diferencial, térmica, cualquier protección que vos tengas cuando enchufás la heladera, porque ¿qué es lo que sucede? Al no arrancar el motor, genera ese problema, ¿sí? De que algo tiene que sacarlo de servicio si está en falla, si tiene un problema adentro, internamente. Entonces este protector térmico cumple con esa funcionalidad, ¿sí? Que por un exceso de temperatura en la chapita que internamente tiene, producto de que hay un consumo elevado en el motor, ¿sí?, él lo que hace es sacar de servicio el común, por lo tanto el motor para. Y ese tac que vos escuchás y de repente pasan 3, 4 minutos, después de vuelta, tac, otra vez de vuelta y corta, y a los 2 o 3 minutos de vuelta, tac, ese ruido está relacionado por este componente. Pero no es porque está fallando, te está avisando de que algo está pasando o en el motor o
en la parte del PTC, ¿sí? Esta partecita que ya la vamos a estar viendo. Yo voy a poner en marcha ahora para poder mostrártelo. Vamos a conectar acá y vamos a generar ese ruido, ¿sí? Ahí está, mirá. Yo ya lo conecté, fíjate, bien. Vamos a generar ese ruido. Yo voy a hacértelo escuchar a vos. Mirá, si yo enchufo este motor, ojo, este motor o cualquier otro motor de heladera, y más cuando está en compresión, porque directamente ya está en taller para hacer los cursos. Pero nada, te muestro para que vos comprendas el por qué va a andar en una primera instancia y después no. Mirá, ahí yo lo voy a enchufar y el motor va a funcionar. Bien, acá tenemos la parte de aspiración y acá, ¿sí?, se escucha la parte de alta. Si yo lo desenchufo y vuelvo a enchufarlo de vuelta, fíjate cómo no logra arrancar. ¿Lo escuchaste? Bien. ¿Qué es lo que pasó? Ese tac que acabas de escuchar ahora es porque el motor justamente bajó las revoluciones, quedó en 0, pero queda con un poquito de compresión. Necesita aproximadamente 10 a 15 minutos en stand-by para volver a encender nuevamente, que es lo que las heladeras cortan, ¿se entiende? Entonces, o más tiempo inclusive. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no pudo arrancar esa bobina directamente, pudo poner motor en funcionamiento, empieza a elevarse la corriente, a consumir cada vez más, hasta que llega un momento en el que algo tiene que saltar, algo tiene que cortar justamente, porque si no, puede correr riesgo de que me queme el cable o cualquier parte. De hecho, empieza a levantar temperatura. Por eso es que ese protector térmico hace ese ruidito, ese tac, ¿sí? Porque me lo sacó de servicio al motocompresor hasta que se enfría. Cuando se enfría nuevamente, ¿sí?, ahí vuelve a reponerse. Por eso es una protección con reposición automática, ¿bien? Porque de repente vuelve nuevamente a activarse. Ahora bien, eso es porque el motocompresor puede tener un problema internamente. En este caso, yo lo originé a la falla, digamos, para que vos puedas comprender, digamos, de qué estoy hablando yo, ¿sí? Por eso es que te digo que la falla puede estar internamente. Ahí se escuchó de vuelta. Mirá, pasó un tiempo, vamos a ponerlo en marcha. Bien, arrancó. Desenchufo, enchufo de vuelta. No puede. Vibra, trata de arrancar. Y ahí se escucha nuevamente ese ruidito. Bien, yo lo voy a sacar, ya desenchufé todo, y esto tiene mucha temperatura. ¿Por qué? Porque justamente acá adentro levanta temperatura esa protección, ¿sí? Hasta que se enfríe nuevamente el componente y reponga. Ahora bien, ¿qué es lo que vos podés hacer en tu casa? ¿Cuál puede ser la falla que vos podés solucionar? Bueno, la única falla que vos podés solucionar, estimado, estimada, es lo siguiente. Mirá, supongamos que externamente esté fallando algo que vos puedas cambiar, ¿sí? Sin tener que hacer una reparación del motocompresor. Bueno, lo único que podés cambiar es lo siguiente, estos dos componentes, ¿sí? La parte de reposición, que, bueno, se cambiaría de manera preventiva, ¿sí? La parte de protección térmica, el protector térmico, y también la PTC, ¿sí? Cambiar el conjunto completo. Es lo que vos tendrías que comprar como para sacarte la duda si es que por acá viene el problema. ¿Y qué es lo que puede fallar de esto? ¿O qué es lo que puede hacer que estos elementos sean los causantes del inconveniente? Bueno, primero, que este elemento, después de tanto intentar andar, no tenga continuidad entre este terminal, que es el que se conecta, y este otro, ¿sí?, que es el que sale. Por acá ingresa y por acá sale justamente. O sea que tal vez
quedó abierto, no hay continuidad entre este terminal y esta parte de acá, y como no hay continuidad, te está originando de que el motor no funcione. Una opción. La otra puede ser que la PTC esté fallando. Ahora bien, ¿qué es lo que falla? Mirá, movelo. No tiene que hacer ningún ruidito, ¿sí? No tiene que tener absolutamente nada este modelo. No tiene que haber nada suelto. ¿Qué es lo que tiene internamente? Vamos a verlo. Mirá. Acá adentro, este componente tiene una piedrita, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Esta piedrita hace de contacto, ¿sí?, entre este terminal y este otro a una determinada temperatura. Cuando la piedrita no tiene temperatura, o sea que está fría, ¿sí?, da una determinada continuidad entre este terminal y este otro. Es como que hace ese arranque que yo te comenté, ¿no? Hasta que el motor arranca, hasta está haciendo este puente. Cuando el motor arrancó y que de repente ya dejó de consumir un determinado valor para ponerse en marcha, ¿sí?, lo que hace es desconectar, ¿sí?, esta bobinita de acá con esta otra. Fíjate que esta piedrita, en este caso, está un poco deteriorada ya. ¿Y qué es lo que puede pasar? Bueno, puede pasar que esta piedra esté rota en tu caso, ¿sí? Es decir, que esté estropeada de esta manera. Como está estropeada de esta manera, no hace contacto entre el terminal de la bobina de arranque con la de trabajo, entre esta y esta, ¿sí? Que serían, fíjate, los dos agujeritos son las dos que ingresan en las bobinas del motor. ¿Bien? Yo la voy a generar a eso, lo rompí adrede, por decirlo así, para que vos puedas entender qué es lo que sucede. Mirá, vamos a armarlo de vuelta. Creo que ya es mucho, inclusive con estas dos va a andar bien. Mirá, vamos a generar esa falla en la parte del motor para que vos puedas decir, ah, listo, puede llegar a venir por ahí el problema, ¿sí? Si de repente es este el inconveniente, te vas a dar cuenta solamente con sacudir para arriba y para abajo este componente, pues no vas a tener ningún problema al respecto, te vas a dar cuenta. Cuando vos lo movés, no tiene que por qué tener ningún ruido, ¿sí? ¿Sí? Tiene que estar como este, no tiene absolutamente ningún ruido porque la PTC está perfecta. Esta está suelta. Ahora bien, si yo quiero igualmente poner en marcha con este componente roto, ¿no?, estropeado, vamos a ver qué es lo que pasa. Si es que de repente puedo poner en marcha el equipo. Vamos a poner nuestra protección térmica. Vamos a poner el que está roto. A ver qué es lo que pasa. Acá estamos generando la falla, ¿sí?, con este componente y con la piedrita estropeada. Bien, vamos a limpiar un poquito acá. Y ahora te muestro. ¿Qué pasa? Ahí está enchufado. Y no logra arrancar. ¿Se entiende? Ese es el problema, ya desenchufé. Supongamos que, bueno, localizamos esta falla, dijimos listo, puede venir por acá, ¿sí? Cambiamos nuestro componente que deducimos que puede estar fallando, producto de este aporte que yo les estoy haciendo, ¿sí? Fíjense. Vamos a dejarlo un segundito para que se enfríe mi protección hasta que se habilite de vuelta, que es el tic. Ahí está, ¿lo escuchaste? Bien, vamos de vuelta. Pongo en marcha, ya solucioné la parte de nuestra PTC. Lo cambié por uno nuevo. Ahí está, perfecto. Ahí está en marcha nuestro motocompresor. Bueno, estimado, espero que te sirva. Se fue un poquito largo el video porque yo quería un poco mostrarte también cómo era la funcionalidad y demás. Y esto es lo único que vos podés hacer en tu casa. Si de repente realizás esta actividad
y no arranca, lamentablemente, estimado, estimada, tu problema viene en la parte interior del motor. Hay un problema en las bobinas, bien sea arranque o trabajo. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Bueno, ahí sí está bien el presupuesto que te pueda llegar a pasar algún mecánico por cambiarte el compresor. Es correcto, hay que cambiar el compresor porque externamente lo único que se puede hacer es cambiar estos componentes para verificar si eran ellos los que estaban generando la falla. Ahí sí se tiene que cambiar sí o sí el motor de la heladera. Así que bueno, a prestar un poquito de atención, componentes que vos podés cambiar o que vos podés comprar, llévatelos a una casa que venda repuestos de refrigeración, bien sea este modelo o bien sea estos otros que son un poquito más viejitos, que tienen la funcionalidad. Mirá, acá está la chapita que yo te decía, ¿sí? Es una chapita justamente como un bimetálico que bueno, cumple la misma funcionalidad que este otro componente. Espero que andes muy bien y que te sirva el aporte. Les mando un saludo, éxitos, nos vemos pronto para seguir aprendiendo juntos.